El hombre ha intentado transmitir siempre sus ideas con tal de que sean escuchadas por el mundo, incluso fuera de él, y ver cómo hemos llegado aquí con todo nuestro conocimiento y tecnología, ya que comunicarnos no solo ha cambiado la historia, sino también nos ha orillado a buscar nuevas formas de mejorar y modificar la manera en la cual lo hacemos. Conoceremos qué es la comunicación y también los inventos más destacados para enviar y recibir información. Preguntarnos cómo hemos llegado de transmitir una idea a través de sonidos con rocas a enviar un mensaje por un smartphone. Y como solía decir Marshall McLuhan, formamos nuestras herramientas y luego estas nos forman a nosotros. Hablaremos un poco acerca de la comunicación y de sus orígenes. La comunicación es el proceso de transmisión y recepción de mensajes, ideas e información. En los últimos 150 años y en especial en las últimas 2 décadas, la reducción de tiempos de transmisión de información y acceso a la información han supuesto uno de los retos más grandes de la sociedad. La comunicación actual entre 2 personas es el resultado de múltiples métodos de expresión desarrollados durante siglos. A lo largo de la historia, los medios de comunicación han ido evolucionando, modificando así la forma de comunicación entre nosotros. Uno de los avances más espectaculares dentro de las comunicaciones se ha producido en el campo de la tecnología de los ordenadores. Desde la aparición de computadoras digitales en la década de 1940, estas se han introducido en los países desarrollados en prácticamente todas las áreas de la sociedad. La comunicación empezó a analizarse a partir de diferentes modelos. Tomaremos el más conocido, que fue el retórico, que fue propuesto por Aristóteles, en el cual él define por primera vez a la comunicación como el proceso de búsqueda de todos los medios posibles de persuasión. A partir del siglo XVII se retoma el concepto de comunicación. En 1930, un grupo de científicos estadounidenses se interesan por este estudio de la comunicación, motivo por el cual se les conoce a estos integrantes como los padres de la comunicación, quienes añaden al estudio de la comunicación 2 elementos más: el canal en el que se transmiten los mensajes y los efectos que estos producen, intenciones del comunicador y las condiciones en las que se recibe el mensaje. Posteriormente, 2 brillantes ingenieros americanos, Claude Shannon y Warren Weber, diseñaron uno de los modelos contemporáneos más utilizados, un circuito radiofónico y telefónico. En la década de los años 50, Wilbur Sharp adopta el modelo anterior al sistema de comunicación humana, sustituyendo transmisor y receptor por comunicador y perceptor, introduciendo a su vez el concepto de codificación del mensaje. Uno de los primeros medios de comunicación muy importantes que se dio aquí en el mundo fue el telegrama. Este fue basado en un código Morse, el cual pues permitió la comunicación entre varios continentes de una forma muy eficaz en la etapa de la Segunda Guerra Mundial. Y todo el código Morse se identificaba más que nada por el número de pulsaciones y las señales eléctricas que se mandaban a través de un telegrama hacia otro destino a través de un cable coaxial usado en las redes Telex por teletipos regularmente. Estos mensajes enviados por telégrafo permitían comunicar alguna cuestión de manera concisa, rápida y breve. De los primeros países involucrados en comunicarse y en intercambiar información a través del telégrafo usando los telegramas fueron Inglaterra y Francia durante la Segunda Guerra Mundial. La estructura del telégrafo está compuesta por un imán, una aguja que al hacer contacto producía un sonido corto y uno largo, transmitiendo código binario, formando así el código Morse por puntos y guiones que en combinación formaban el alfabeto que utilizamos hoy en día. Otro de los inventos más importantes para las comunicaciones fue la invención del radio. En el año de 1896, el italiano Guillermo Marconi
logró transmitir señales a varios cientos de metros. En el año de 1899 logró la comunicación entre el Canal de la Mancha y también había registrado ya su primera patente en Inglaterra. Marconi logró establecer una señal comercial entre Inglaterra y Francia. En el año de 1901, Marconi logró enviar señales a más de 322 kilómetros de distancia. En el año de 1906, el estadounidense Lee Forrest inventó el tubo de vacío, como se conoce hoy en día, el cual fue sustituido por el transistor. En ese mismo año, Reginald Fessenden construyó un transmisor sumamente poderoso que permitió a la gente de Estados Unidos comunicarse a través de un interfón inalámbrico, y por primera vez en los Estados Unidos se escuchaban voces que hablaban a través de los auriculares de los telegrafistas de los barcos que navegaban por el Atlántico. Esto fue el nacimiento de la radio. En el año 1918, Eddie Armstrong inventó el superheterodino, el cual amplificaba la frecuencia denominada frecuencia intermedia. Utilizando una frecuencia fija es como se consiguen ajustes más precisos en los circuitos y se aprovecha toda la frecuencia. En el año de 1928 fue inventado el teletipo TTI. Se utilizaba para enviar y recibir mensajes mecanografiados a través de un canal de telecomunicaciones simples. En el año 1920 se logra transmitir señales de radio con algunos problemas por el rebote de las mismas señales. La televisión ha traspasado fronteras, cambiando nuestra forma en cómo nos entretenemos. También nos ha acercado a otras realidades. La primera vez que apareció algo en la pantalla de la televisión fue en enero de 1926. La protagonista era la marioneta de un inventor, John Logan Baird. Este simplemente creyó en la posibilidad de transmitir imágenes por ondas, igual que lo hacía la radio. Sin embargo, era un concepto muy avanzado para la época. Por eso los inversionistas no consiguieron financiar este desarrollo. En 1897, el físico Karl Brown construye el primer tubo de rayos catódicos. La pantalla fluorescente se iluminaba cuando la golpeaban los electrones, pero solo era un prototipo. En 1927, la televisión electrónica nace cuando un joven de 21 años, Philip Frankfurt, descompone una imagen en 60 líneas de luz. La transmite como electrones y recompone la imagen original en una pantalla. En 1950, Lazy Bones es un mando a distancia que va con cable. 5 años después llega Saint Flashmatic, que no precisa ningún nexo físico con la televisión. Pocos son los inventos que han cambiado la convivencia como lo hizo el teléfono. Un crítico en el siglo XX dijo que no hay nada más rápido para comunicarnos, ni tampoco algo que se haya maldecido. Fue hasta el 2002 que se dejó de considerar a Graham Bell como el creador oficial del teléfono, pues el creador de este fue Antonio Meucci. En un sistema telefónico, la transmisión se basa en el paso a través de un circuito de flujo de corriente cuyas vibraciones de intensidad viven marcadas por las propias vibraciones de resistencia de dicho circuito. El aparato encargado de modificar la resistencia de este y por tanto la intensidad de corriente es el micrófono. El micrófono lleva incorporado un dispositivo de forma cilíndrica con pequeños granos de carbón. El carbón altera su grado de conductividad de la electricidad en función del factor presión. Mediante la utilización de las redes informáticas y dispositivos auxiliares, el usuario de un ordenador puede transmitir datos con gran rapidez. Estos sistemas pueden acceder a multitud de bases de datos. Tipos de conexión a Internet. La conexión a Internet es la conexión con la que una computadora o red de computadoras cuentan para conectarse a Internet, lo que les permite visualizar las páginas web desde un navegador y acceder a otros servicios que ofrece esta red. Los tipos de conexión a Internet son el mecanismo de enlace con el que una computadora o red de computadoras cuentan para conectarse a Internet, lo que les permite visualizar las páginas web desde un navegador y acceder a otros servicios que ofrece esta red. Las empresas que otorgan acceso a Internet reciben el nombre de proveedores ISP. La red telefónica conmutada o conocida como RTC, también llamada red telefónica básica, es la red original y habitual. Por ella circula habitualmente las vibraciones de la voz, las cuales son traducidas en impulsos eléctricos que se transmiten a través de 2 hilos de cobre.
A este tipo de comunicación se le denomina analógica. La señal del ordenador, que es digital, se convierte en analógica a través del módem y se transmite por la línea telefónica. Es la red de menor velocidad y calidad. La conexión se establece mediante una llamada telefónica al número que se le asigne su proveedor. Este proceso tiene una duración mínima de 20 segundos. Puesto que este tiempo es largo, se recomienda que la programación de desconexión automática no sea inferior a 2 minutos. Su coste es de una llamada local, aunque también hay números especiales con tarifa propia. Para acceder a la red solo necesitaremos una línea de teléfono y un módem, ya sea interno o externo. La conexión en la actualidad tiene una velocidad de 56 kilobits por segundo y se realiza directamente desde un PC o en los centros escolares a través de router o proxy. Algunas de nuestras tecnologías que cambiaron paradigmas en nuestro mundo actual fueron escritas por nuestros autores favoritos, personas que vieron cómo sería nuestro futuro. Y una de esas personas que tuvo una loca idea de ver cómo era nuestro mundo actual fue Sir Arthur Clarke en 1945. Arthur C. Clarke dibuja lo que es el primer bosquejo de un satélite geoestacionario. Imaginó que podía darle cobertura de televisión y microondas. Además escribe sobre la idea de las comunicaciones que se pueden transmitir por todo el mundo. Para Arthur Clarke, el satélite funcionaba de la siguiente forma. Él sabía que los cohetes de largo alcance alcanzaban la capa E generando una estela. Entonces imaginó que si se disipaba un cohete de manera vertical sin ninguna desviación, alcanzaría la ionosfera sin ningún problema. Si en esa posición el cohete pudiera alcanzar 8 kilómetros por segundo mientras viajaba en paralelo a la superficie de la Tierra, continuará dando círculos en órbita cerrada para siempre, debido a la gravedad. Este sería un satélite artificial. Si hubiera 3 satélites separados por 120 grados, podría dar cobertura a todo el mundo. Esa era la idea central de Arthur Clarke. En los últimos años, cada vez más compañías están empleando este sistema de transmisión para distribuir contenidos de Internet o transferir ficheros entre distintas sucursales. De esta manera se puede aliviar la congestión existente en las redes terrestres tradicionales. El sistema de conexión que generalmente se emplea es un híbrido de satélite y teléfono. Hay que tener instalado una antena parabólica digital, un acceso telefónico a Internet, una tarjeta receptora para PC, un software específico y una suscripción a un proveedor de satélite. El cibernauta envía sus mensajes de correo electrónico y la petición de las páginas web, que consume muy poco ancho de banda mediante un módem tradicional, pero la recepción se produce por una parabólica, ya sean programas informáticos, videos o cualquier otro material. Las redes inalámbricas o wireless son la tecnología normalizada por la IEEE que permite montar redes locales sin emplear ningún tipo de cableado, utilizando infrarrojos u ondas de radiofrecuencias desnormalizadas. Están compuestas por 2 elementos. Punto de acceso AP o transceiver es la estación base que crea una área de cobertura donde los usuarios se pueden conectar. El AP cuenta con 1 o 2 antenas y con 1 o varias puertas de Ethernet. Dispositivos de clientes son los elementos que cuentan con la tarjeta de red inalámbrica. Estos proporcionan una interfaz entre el sistema operativo de red del cliente y las ondas a través de una antena. El usuario puede configurar el canal con el que se comunica con el punto de acceso, por lo que podría cambiarlo en inalámbricos de banda ancha. Un ejemplo lo es la Li-Fi y a partir del 2016 el proyecto Loon de Google. El LMDS es el sistema de comunicación de punto a multipunto que utiliza ondas radioeléctricas a altas frecuencias en torno a 28 o 40 GHz. Las señales que se transmiten pueden consistir en voz, datos, internet y video. Este sistema utiliza como medio de transmisión el aire para enlazar la red troncal de telecomunicaciones con el abonado. En este sentido se configura un nuevo bucle de abonado con gran ancho de banda, distinto al tradicional, un par de hilos de cobre que conecta cada terminal doméstico con la centralita más próxima. Las bandas de frecuencias utilizadas ocupan un rango en torno a 2 GB. Las líneas de transmisión confinan la energía electromagnética de una región del espacio limitada por el medio físico que construye la propia línea.
A diferencia de ondas que se propagan en el aire, sin otra barrera que los obstáculos que encuentran en su camino, la línea está formada por conductores eléctricos con una disposición geométrica determinada que condiciona la característica de las ondas electromagnéticas en ella. La configuración más simple de las líneas de transmisión es el tradicional par de hilos de cobre o línea bifilar. Tiene el menor ancho de banda y la menor capacidad de transmisión dentro de las variedades de líneas que se utilizan actualmente. El cable coaxial es similar al hilo utilizado en las antenas de televisión. Un hilo de cobre en la parte central rodeado por una malla metálica y separados ambos elementos por un cilindro de plástico protegido finalmente por una cubierta exterior. La denominación de este cable proviene de que los dos conductores comparten un mismo eje de forma que uno de los otros conductores envuelve al otro. La malla metálica exterior del cable coaxial proporciona una pantalla para las interferencias, en cuanto la atenuación disminuye según aumenta el grosor del hilo del cable de cobre, de modo que consigue un mayor alcance de la señal. La fibra óptica es una delgada hebra de vidrio y silicio que conduce la luz. Se requiere de dos filamentos para una comunicación bidireccional, TX y RX. La fibra óptica y cada filamento de la fibra podemos observar tres componentes: la fuente de luz, el medio transmisor y el detector de luz. Un cable de fibra óptica está compuesto por un núcleo, un manto, un recubrimiento y tensores. La fibra óptica se puede utilizar con LAN, así como la transmisión de largo alcance. Comunicarnos nos ha llevado a grandes evoluciones tecnológicas, a conocer personas a largas distancias y a aportar conocimiento a nuestra cultura.